Muy buenos días compañeros, a través de este video y de esta presentación pues quiero darles una retroalimentación acerca del foro que se desarrolló en los días pasados referentes al capítulo número 1 del módulo número 2 relativo al reporte meteorológico METAR. Es una retroalimentación para ilustrar un poco acerca de la codificación que se llevó a cabo de los grupos específicos que se trató. Dice que este foro tiene como objetivo que el estudiante analice situaciones a la luz de lo que dicen los documentos guía establecidos por entidades rectoras en la meteorología aeronáutica a nivel internacional. El foro, efectivamente, como se les había comunicado, tiene un peso porcentual de 2%. Por lo tanto, espero que les haya ido bien a todos. Doy paso pues a la retroalimentación y a esta presentación. En el escenario número 1, lo que se buscaba era tratar de afianzar la codificación en lo que atañe al grupo de vientos. Se presentan unos metares en donde hay una codificación específica y una situación específica en la que se codifica el grupo de viento. Entonces lo que se trataba en este caso era identificar si la codificación era correcta a la luz efectivamente de lo que contempla el documento 306 de la OMM. Para ello se le colocaron unos párrafos en donde iba específicamente relacionado el tema de la codificación del viento. Con base en ello y la lectura, la idea era establecer precisamente lo que les decía, si era correcta la codificación o no, y qué cosas, qué aspectos más allá de la codificación podíamos tener en cuenta para analizar de esos reportes meteorológicos. Podemos decir que el análisis fue positivo, que hubo gran participación y que en últimas creo que quedó afianzado digamos que esa codificación, ese concepto de cómo codificar el grupo de viento en un reporte meteorológico METAR. Entonces vamos a ver uno por uno esos METARes y con base en ello explicaré acerca de la codificación en sí y lo que se hizo en el foro como tal. El primer reporte que se da a conocer en este escenario efectivamente trae una codificación que aparentemente es correcta y que se ciñe al documento 306, a lo contemplado en el documento 306 de la OMM. Sin embargo, cuando analizamos con más detalle, vemos que la dirección media del viento no se encuentra dentro del rango de variación establecido o reportado en el METAR. Por lo tanto, es una codificación incoherente. Más allá de que la variación que se da a conocer está codificada en función de lo que contempla el párrafo 15.5.3 del documento 306 de la OMM en lo que atañe al tema de la clave FM1514 METAR. Más allá de que se da dentro de lo establecido, efectivamente cuando miramos que el viento, la dirección promedio del viento no está dentro del rango de variación, ahí podemos considerar que hay una incoherencia en el reporte y que por lo tanto la codificación es errada, tal como lo vemos aquí en la imagen de la rosa de los vientos. Esta es una rosa de los vientos que se estableció allí para ejemplificar lo que estaba pasando, y vemos como la línea amarilla, que es la que atañe a la dirección media del viento, está por fuera del rango de variación. Por lo tanto, es una codificación incoherente. Bueno, en cuanto al reporte número 2 de este escenario número 1, efectivamente hay una codificación que, si nos amparamos en lo contemplado en el documento 306 de la OMM, específicamente en el párrafo 15.5.2, podemos considerar que está acorde a ello. Efectivamente, para que esto se dé, debe haber una variación direccional del viento de 180 grados o más. Efectivamente, aquí no se podría especificar o codificar una dirección media del viento, por lo que tanto el rango de variación está efectivamente excediendo lo contemplado en el documento 306. Además de ello, podemos considerar aquí o ver en el reporte que se está reportando una tormenta que digamos que refuerza eso, ¿no? Refuerza la codificación. Más allá de que el RIMAR no está bien codificado, digamos que la tormenta como tal, el que la tormenta esté allí, refuerza efectivamente la codificación. Hay que aclarar además que ese RIMAR
analizándolo hoy, pues podemos decir que primero debería ir la nube, el cumulonimbus, pero efectivamente este metal cuando se reportó, en ese momento se había establecido que primero iba el fenómeno. Por lo tanto, visto desde hoy, el REMAR no está bien codificado, pero en el momento en que ellos codificaron este reporte, digamos que sí se ajustaba a lo que se había contemplado anteriormente en algunos recurrentes. Bueno, pero más allá de la codificación en sí, hay que tener en cuenta que no es necesario que efectivamente haya una tormenta sobre el aeródromo o que haya una tormenta circundando el aeródromo para que se pueda codificar un viento variable por el hecho de que haya una variación direccional superior a 180 grados o igual. Pueden haber otras condiciones que pueden llevar a que, o que pueden inducir a que esta situación tenga que reportarse de esta manera. Por lo tanto, como conclusión podemos decir que la codificación es correcta, dado que efectivamente debe haber una variación direccional del viento que es igual o excede los 180 grados de amplitud. Bajo ese principio, efectivamente, hay una buena codificación. Respecto al reporte número 3 de este escenario 1, podemos considerar que la codificación es correcta si tenemos en cuenta que hay un viento con dirección variable y dos nudos de intensidad y que ello está contemplado en el párrafo 15.5.2 del documento 306 de la OMM, que dice: en el caso de dirección variable del viento, se cifrará como variable cuando la velocidad media del viento sea inferior a 1.5 metros por segundo, es decir, 3 nudos. Entonces, teniendo en cuenta ello, en este caso podemos considerar que hay una buena codificación del viento que va acorde con ello. Y que efectivamente este es un reporte de Cúcuta. Algunos me hablaron del lighting, haciendo una indagación a los compañeros de Cúcuta. Efectivamente el lighting ellos lo reportan sin que haya cumulonimbus reportado en el reporte, valga la redundancia, porque son lighting que observan a grandes distancias en horas de la noche. Miren que este es un reporte de la 02. Entonces ellos lo observan en horas de la noche a grandes distancias sobre algunas zonas donde se pueden formar, pero que por la distancia pues ellos no codifican el cumulonimbus dado que está bastante lejano. Es una buena codificación, no podemos decir a priori cuando vemos un reporte meteorológico que está mal codificado si no se ajusta a ciertas formas de pensar nuestra, si primero no vamos al contexto en sí del por qué fue reportado de esa manera. Entonces, en este reporte de Cúcuta del día 21 a las 02 horas Zulu, podemos decir que la codificación es correcta. Efectivamente, el fenómeno va ligado a las condiciones de viento que hay. Entonces, podemos decir nuevamente que la codificación es correcta como tal. En el reporte 4 de este escenario número 1, que es el reporte final, hay una codificación del viento en donde se contemplan ráfagas y también variaciones direccionales de este. Si vamos a la ráfaga, a lo contemplado en la primera parte de este grupo, podemos decir efectivamente que se ajusta a los lineamientos establecidos en el documento 306 de la OMM, que fue el documento base que se utilizó para establecer si las codificaciones eran correctas o no. Y efectivamente sí, es una ráfaga de viento que está bien codificada, puesto que la regla o la norma es que el viento máximo supere en mínimo 10 nudos al viento promedio para que este viento máximo sea codificado y reportado como racha o ráfaga de viento. Entonces aquí hay una una velocidad media del viento de 7 nudos y efectivamente una velocidad máxima de 21, es decir, una velocidad de ráfaga que se ajusta perfectamente a lo que contempla el documento referido. Ya cuando nos vamos a la variación direccional del viento, podemos primero considerar que la dirección media, que es de 360 grados, está dentro del rango de variación. Más allá de que es un extremo, es la dirección final, efectivamente está bien codificado desde ese punto de vista, porque hay que considerar que la dirección media del viento debe estar contemplado
en el rango de variación independientemente de que sean los extremos. Puede ser de cualquiera de los extremos, pero debe estar contemplado, incluso los extremos. Vuelvo y hago énfasis en ello para que quede claro. Algunos en algún momento me preguntaron que si la variación o la dirección media, del viento debe ser exactamente la mitad del rango de variación. No, la respuesta es no. Puede ser cualquier dirección que esté contemplado dentro del rango de variación, incluso los extremos. Porque aquí no se trata de hacer una media exactamente. Se trata de determinar cuál es la dirección donde más persiste la dirección como tal, de donde más persiste la proveniencia del viento, de donde proviene el viento. Entonces, aquí básicamente lo que se trata de establecer es una dirección modal. Lo que pasa es que se le dice media porque efectivamente la moda es un promedio también. Pero vuelvo y hago la aclaración, debe estar contemplado en el rango de variación, incluso pueden ser los extremos, que quede eso claro. Ahora, ya cuando nos vamos a la amplitud de esa variación, efectivamente podemos darnos cuenta que la amplitud se ajusta también a lo contemplado, ya que esa amplitud de la variación debe estar contemplada entre 60 grados o más, pero menos de 180 grados. Entonces aquí se ajusta, puesto que hay efectivamente 110 grados de variación como tal. Entonces la codificación es correcta, señores. Que quede eso totalmente claro. En el escenario número 2, lo que se contempla ya como tal son las codificaciones de fenómenos. Efectivamente se dio a conocer también unos párrafos que serían la guía para que se pudieran hacer los análisis de los reportes que se dieron a conocer. Pues ya como nosotros estamos duchos en esto de los reportes meteorológicos a nivel nacional, el análisis tampoco tendría que ser tan complicado o exhaustivo. Para nosotros es, digamos que en cierta forma, entre comillas, fácil hacer este tipo de análisis. Entonces, básicamente, en este escenario lo que empezamos a ver, o en lo que atinamos o ponemos nuestra retina, es en los fenómenos meteorológicos. Entonces vamos a ver cada uno de los reportes para hacerles un análisis también. En el reporte 1 de este segundo escenario, observamos la codificación de dos grupos de fenómenos. El primero, Tango Sierra Romo Alfa, es decir, tormenta con lluvia moderada. Y el segundo, Bravo Charlie Foxtrot Golf, es decir, bancos de niebla. Si nos atenemos a lo contemplado en el documento 306, en su párrafo 15.8.1, efectivamente podemos considerar que hay una buena codificación. Ya. En cuanto a código, pues no hay ninguna objeción en que efectivamente está bien codificado. Ya yéndonos un poco al análisis termodinámico, físico, si se puede decir, podemos considerar que los fenómenos obedecen a escenarios atmosféricos diferentes. Por ejemplo, el Tango Sierra Romo Alfa podríamos hablar que se da un escenario meteorológico de inestabilidad, en donde hay ascensos verticales de aire, en donde hay una formación de nubosidad cumuliforme, que efectivamente debe haber la presencia de un cumulonimbus para que haya una tormenta. Entonces es un escenario de inestabilidad atmosférica. El otro, el Bravo Charlie Foxtrot Golf, es propio de escenarios meteorológicos en donde reina la estabilidad, ¿sí? En donde podemos apreciar, por ejemplo, velocidades de viento bastante bajas, en donde la formación de nubosidad cumuliforme no debe ser significativa, en donde básicamente la nubosidad que podemos tener es estratiforme, que se genera básicamente por condiciones advectivas. Entonces, podemos decir que ahí entramos en una controversia. Sin embargo, más allá de que eso es un fundamento válido y real, hay que considerar las condiciones locativas, geográficas, los microclimas que se dan alrededor de algunos aeródromos, en el entorno en el cual está el aeródromo como tal. Entonces, podemos considerar que bajo esas condiciones o bajo esas razones sí se puede codificar, y que la codificación puede ser
considerada correcta. Haciendo una pequeña charla con algunas personas que hacen parte de las oficinas meteorológicas de estos aeródromos, en donde se han generado estos reportes, efectivamente ellos consideran que sí, que es una condición que se da más allá de que efectivamente ellos reconocen que desde el punto de vista físico termodinámico es un poco complejo decir que se da, pero que efectivamente sí tienen lugar en esos aeródromos. Entonces, bajo esas condiciones o bajo esos postulados, podemos decir que la codificación es correcta. Ahora, uno de los compañeros me dijo algo acerca de la visibilidad de este reporte y que efectivamente cuando tenemos banco de niebla deberíamos tener visibilidades discontinuas. Efectivamente eso hay que tenerlo en cuenta aquí. Pero teniendo en cuenta que, valga la redundancia, que hay una tormenta con lluvia que también puede estar reduciéndonos hacia otros cuadrantes, podemos considerar que es aceptable esa visibilidad bajo esas condiciones. Como dije anteriormente, que hay que tener en cuenta la situación propia del aeródromo, las condiciones geográficas y locativas específicas en las que está el aeródromo para efectivamente dictaminar si está correcto o no. Bajo todo lo que he dicho, efectivamente podemos considerar que la codificación es correcta, haciendo las salvedades del caso, tal como también lo dije. Entonces, podemos concluir eso último. En el reporte 2 del escenario 2, efectivamente hay una codificación errada. Errada porque en el párrafo 15.8.6 del documento 306 de la OMM se establece que efectivamente cuando hay más de una precipitación en el momento de la observación, esta debe reportarse en un mismo grupo. Entonces aquí, analizando este reporte meteorológico, tenemos dos grupos de fenómenos reportados en los que efectivamente hay precipitaciones en cada uno de los grupos. Bajo esas circunstancias se debe hacer un solo grupo de fenómenos y codificarse como uno solo. Y efectivamente la intensidad se referirá a la precipitación total y se dará un solo indicador para el grupo en sí. En este caso podríamos considerar que se puede dar el indicador más, es decir, que atañe a fuerte, que es el que tiene en este caso el granizo. Y las codificaciones posibles a las que se puede a las que podemos recurrir son las que vemos aquí también en la lámina, en la diapositiva, en donde puede ser más tango Sierra Romeo Alfa Golfo Romeo o más tango Sierra Golfo Romeo Romeo Alfa, en función de cuál de las dos precipitaciones es la que predomina. Que en algún momento efectivamente lo lógico es que predomine la lluvia acá en nuestras latitudes. En algún momento podría darse el caso de que en un espacio corto de tiempo, en un lapso corto, de tiempo, podría darse que el granizo predominara y ese lapso corto de tiempo podría ser el momento de la observación. Sería una situación transitoria, pero puede darse. Entonces, cualquiera de las dos codificaciones, teniendo en cuenta las condiciones del momento, puede utilizarse como reemplazo a lo que hay en el METAR de referencia, al que se puso para el análisis. Entonces, podemos decir que efectivamente hay una codificación errónea que se supliría con las dos codificaciones alternativas que también proponemos aquí en la diapositiva. En el reporte 3 de este escenario 2, volvemos un poco a la situación del primer reporte. En este escenario 2 tenemos dos fenómenos o dos grupos de fenómenos reportados, donde el primero es más tango Sierra Romeo Alfa y el segundo Fostro Golf. Efectivamente son dos fenómenos que obedecen a escenarios meteorológicos diferentes en cuanto a estabilidad, y podríamos considerar que es una codificación que no va acorde con los fundamentos físicos, termodinámicos, por medio de los cuales ambos se forman. Sin embargo, primero viendo la codificación, estaría bien codificado desde el punto de vista de la codificación y de lo que contempla el documento 306 de la OMM. Pero además de ello, hay que considerar lo que habíamos hablado anteriormente, lo que tiene que ver con
las condiciones geográficas específicas, locativas de este aeródromo, que es el de Bucaramanga. Un aeródromo que está ubicado en lo alto de una montaña y que efectivamente ya eso condiciona que la variabilidad de fenómenos, la fenomenología que se puede dar en este escenario dista de algunos otros escenarios, ¿no? Entonces es probable que ello induzca a que estos fenómenos se puedan presentar de manera simultánea dada su variabilidad, o dada la diferencia que hay entre ambos. Pero considerando ello, pues con Bucaramanga también en algún momento se ha tenido comunicación y ellos han dado información acerca de cómo se produce esto, y efectivamente es una codificación correcta. Lo que tiene que ver con la visibilidad vertical, las 3 barras y el Charlie Bravo, efectivamente también está correcto bajo esas condiciones. En Bucaramanga y en algunas otras estaciones, en algunos otros aeródromos, a veces tenemos fenómenos de oscurecimiento, no nos permite ver la nubosidad que hay, pero podemos escuchar, dado el Charlie Bravo, un trueno, o podemos a través del oscurecimiento ver los destellos de un relámpago, de un rayo. Entonces podemos decir que podemos codificar Charlie Bravo bajo esas condiciones siempre y cuando tengamos la percepción de esos eventos, ¿verdad? Aun cuando no veamos la nube, sabemos que puede estar ahí. Entonces digamos que como conclusión este reporte está generado de manera correcta, dada pues efectivamente las condiciones típicas y específicas del aeropuerto Palo Negro Bucaramanga. En el escenario 3 lo que se intentaba como objetivo era que pudiéramos establecer unas diferencias y unas conceptualizaciones respecto a los fenómenos Foster-Wolf, Bravo Romeo, Papa Romeo Foster-Wolf, Bravo Charlie Foster-Wolf, Victor Charlie Foster-Wolf. Bueno, más que fenómenos, estos son unos códigos que atañen a unas condiciones meteorológicas en donde están inmiscuidas algunos fenómenos, básicamente hidrometeoros en suspensión, ¿ya? Hidrometeoros en suspensión. Que quede bien claro eso, son códigos que atañen a condiciones meteorológicas en donde están inmiscuidos o presentes hidrometeoros en suspensión. Entonces, se trataba de hacer una conceptualización y efectivamente una diferenciación entre esto. Para ello, voy a explicarlo en función de 2 situaciones que se pueden dar, ¿ya? 2 situaciones que vamos a ver en las siguientes láminas o diapositivas. En la primera situación vamos a considerar un escenario con visibilidad continua. Sí, un escenario con visibilidad continua, en donde efectivamente hay una sola visibilidad reportada y que efectivamente hago nuevamente énfasis, la reducción está generada por hidrometeoros suspendidos, ¿ya? Entonces, tenemos que considerar que cuando la visibilidad es continua, cuando se ha reportado una sola visibilidad, efectivamente nosotros lo que estamos dando a entender es que o hay la misma visibilidad en todas las direcciones, o efectivamente las diferencias, las variaciones de visibilidad entre una dirección u otra no son significativas. Por lo tanto, se reporta una sola visibilidad. Eso aquí en esta situación. Bajo la situación de visibilidad continua, cuando la visibilidad es inferior a 1000 metros, vamos a codificar Foster-Wolf. Cuando la visibilidad está comprendida entre 1000 metros y 5000 metros, se codificará Bravo Romeo, es decir, neblina. Cuando la visibilidad es superior a 5000 metros, pero inferior o igual a 8000 metros, entonces vamos a codificar Victor Charlie Foster-Wolf. Esto, repito, bajo condiciones de visibilidad continua. Aquí hay algunos ejemplos por el primero que atañe a un metal de Barranquilla, en donde la visibilidad es 2000 metros y el fenómeno efectivamente es Bravo Romeo. En Cali, con visibilidad de 1000 metros, el fenómeno reportado es neblina, también Bravo Romeo, porque 1000 metros digamos que está entre el rango para codificar la neblina. En Bogotá, con visibilidad de 800 metros, efectivamente Foster-Wolf, y en Río Negro, con visibilidad de 6000 metros,
efectivamente ahí reportaríamos Víctor Charlie Foxtrot Golf. Nótese en que en el reporte de Río Negro no hay ninguna indicación de direccionamiento del Víctor Charlie Foxtrot Golf. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de un escenario de visibilidad continua. Entonces, que quede eso efectivamente claro, que estamos hablando de visibilidad continua y que bajo un escenario en estas condiciones, estos son los rangos que se deben establecer para la codificación de los fenómenos a los que se ha hecho referencia. Por último, analizaremos la situación 2 del escenario 3. Es una situación también propuesta. Y bajo esta situación hay que contemplar una visibilidad discontinua, es decir, un escenario atmosférico donde tenemos visibilidad discontinua, donde hay variaciones significativas de la visibilidad. Ojo, cuando hay variaciones significativas de la visibilidad. Es decir, por lo general tenemos dos visibilidades reportadas cuando la mínima está por debajo de 5.000 metros. Dos visibilidades reportadas cuando la mínima esté por debajo de los 5.000 metros. Cuando la mínima es de 5.000 metros o más, efectivamente se reportará una única visibilidad que será la mínima, ¿sí? Cuando la mínima es de 5.000 metros o más, se reportará únicamente la visibilidad mínima porque ya no se cumplirán los criterios para codificar dos visibilidades. Entonces, hay que tener en cuenta que los criterios para codificar dos visibilidades son 1. Que la visibilidad mínima sea máximo el 50% de la visibilidad reinante, es decir, que la mínima no exceda el 50% de la visibilidad reinante, puede ser el 50% o menos. 2. Que la mínima esté por debajo de 1.500 metros, independiente de cuál sea la reinante, la visibilidad reinante. Siempre que la mínima sea inferior a 1.500 metros, independiente de cuál sea la visibilidad reinante, deben ir reportadas las dos visibilidades. Y por último, que la mínima siempre debe ser inferior a 5.000 metros. La mínima siempre debe ser inferior a 5.000 metros. Bajo estas consideraciones, bajo estos fundamentos contemplados en el documento 306 de la OMM, podemos considerar lo siguiente: que cuando la visibilidad mínima sea inferior a 1.000 metros, es decir, cuando tenemos dos visibilidades reportadas, pero la mínima es inferior a 1.000 metros, el fenómeno en cuestión o el código que describirá la situación en cuestión será Paparromeo-Foxtrot Golf. ¿Sí? Paparromeo-Foxtrot Golf. Cuando la mínima esté contemplada entre 1.000 metros y 5.000 metros, es decir, la mínima es mayor o igual a 1.000 metros, pero menor o igual a 5.000, se reportará Bravo Charlie Foxtrot Golf. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: que el Bravo Charlie Foxtrot Golf se codificará con dos visibilidades siempre y cuando la mínima esté entre 1.000 metros y menos de 5.000. Ojo lo que estoy diciendo. El Bravo Charlie Foxtrot Golf se codificará cuando la mínima esté contemplada entre 1.000 metros, es decir, sea superior o igual a 1.000 metros, pero menos de 5.000. Ahí se codificará el Bravo Charlie Foxtrot Golf con dos visibilidades, ¿ya? Lógicamente cumpliendo los otros criterios. Pero cuando la visibilidad mínima sea de 5.000 metros exactamente, el Bravo Charlie Foxtrot Golf se codificará solamente con la mínima, es decir, no se reportará la visibilidad reinante, solamente la visibilidad mínima, que será en este caso 5.000 metros, ¿sí? Y entonces cuando se codifique Bravo Charlie Foxtrot Golf con 5.000 metros de visibilidad únicamente por ser la mínima, tendremos que direccionarlo en el RMK, es decir, hacia dónde se está presentando el Bravo Charlie Foxtrot Golf, el banco de niebla, que es hacia donde efectivamente estará reducida la visibilidad a 5.000 metros. Entonces se debe reportar RMK Bravo Charlie Foxtrot Golf
el haz y la dirección hacia donde está ubicado. Tal como se puede ver aquí en los ejemplos en el reporte de Cali, ya en donde hay 5.000 metros de visibilidad, está el Bravo Charlie Foxtrot Golf y efectivamente está reportado en el RMK que es hacia el Sierra. Ojo, esto cuando se dé una mínima exactamente de 5.000 metros. Cuando la mínima efectivamente esté contemplado entre igual o superior a 1.000 metros, pero menor a 5.000, entonces el Bravo Charlie Foxtrot Golf irá reportado con las dos visibilidades, ¿vale? Bien, ahora, cuando yo tengo más de 5.000 metros, es decir, hay visibilidad discontinua, ya con más de 5.000 metros, pues lógicamente yo tampoco voy a poder reportar dos visibilidades, solamente la mínima. Pero es un escenario de visibilidad discontinua porque tengo una reducción significativa hacia un punto específico, ¿ya? Entonces, cuando la mínima sea superior a 5.000 metros, pero menor o igual a 8.000 metros, efectivamente estaremos reportando Víctor Charlie Foxtrot Golf. Víctor Charlie Foxtrot Golf. Y cuando se haga este reporte, efectivamente, bajo un escenario de visibilidad discontinua, entonces el Víctor Charlie Foxtrot Golf debe ser direccionado. ¿Hacia dónde lo estamos observando? Hacia donde observamos la porción de niebla que está reduciendo la visibilidad en X cantidad de metros, ¿ya? Entonces, cuando esta condición se dé, efectivamente reportaremos Víctor Charlie Foxtrot Golf. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. En Colombia hemos establecido que para la utilización del Papá Romeo Foxtrot Golf, este debe ir ligado a la longitud de pista de cada aeródromo en particular. Es decir, ya en lugar de 1.000 metros, el límite entre codificar Bravo Charlie Foxtrot Golf y Papá Romeo Foxtrot Golf lo marcan los extremos de pista, ¿sí? La longitud de pista como tal. Entonces, cuando ese banco esté tocando pista, efectivamente ya no será un banco como tal, sino una niebla parcial. Pero hay que tener en cuenta que cuando se trate de otras direcciones diferentes a los extremos de pista, se mantendrá lo contemplado en el documento 306 de la OMM, es decir, que si la visibilidad hacia donde se encuentra la porción de niebla es inferior a 1.000 metros, entonces efectivamente se va a codificar también Papá Romeo Foxtrot Golf, ¿sí? Es decir, se va a contemplar los extremos de pista como límites entre codificar Bravo Charlie Foxtrot Golf y Papá Romeo Foxtrot Golf hacia esas direcciones hacia donde están los extremos de pista. Pero en otras direcciones, efectivamente se tendrá en cuenta que si la visibilidad mínima es inferior a 1.000 metros, estaremos codificando también Papá Romeo Foxtrot Golf, ¿sí? Y no bancos de niebla como tal. Ya cuando la visibilidad sea de 1.000 metros o más hacia esas direcciones, entonces consideraremos que es un Bravo Charlie Foxtrot Golf, un banco de niebla. Aquí, por ejemplo, en los ejemplos, valga la redundancia, que tenemos aquí en la diapositiva, tenemos una situación en Barranquilla, donde tenemos 6.000 metros de visibilidad reinante y 2.000 metros hacia el Sierra Whisky, que es una de las, es la donde está la aproximación, ¿ya? En Barranquilla la longitud de pista es de 3.000 metros y el punto de observación está en todo el eje de pista. Por lo tanto, estamos observando que en este caso la visibilidad está mucho más allá del extremo de pista, Entonces se codifica Bravo Charlie Foxtrot Golf. Pero ya en el segundo ejemplo tenemos una visibilidad reducida hacia la misma dirección, hacia el mismo cuadrante de 1.200. Aquí efectivamente ya el banco como tal, la porción de niebla ha entrado a la pista, ha empezado a tocar partes del aeródromo y efectivamente allí se va a codificar como niebla parcial, como Papá Romeo Foxtrot Golf. En el caso del reporte de Bogotá, que es el tercero, efectivamente allí se estará codificando como niebla parcial porque efectivamente, independiente de la longitud de pista, estamos teniendo que la visibilidad mínima está por debajo de 1.000 metros, por lo tanto aquí es una niebla parcial, 800 metros hacia el sur. En el cuarto reporte, que es un reporte de Cali, se da la situación de la que hablamos del Bravo Charlie Foxtrot Golf. Aquí efectivamente tenemos visibilidades discontinuas, ya. La mínima es 5.000, pero como cuando tenemos una mínima de 5.000 ya no podemos codificar
las dos visibilidades, nos vamos a codificar solamente la mínima, ¿sí? Y la mínima va sola. Y en este caso hay efectivamente un Bravo Charlie Foxtrot Golf que nosotros lo direccionaremos con el RMK al final del reporte. Y el último es un reporte de Río Negro que tiene 7000 metros de visibilidad. Efectivamente, visibilidad discontinua, esa es la mínima. Se va a colocar la visibilidad mínima acompañada de un fenómeno que es el Víctor Charlie Foxtrot Golf, pero al final se direccionará también, ¿sí?, hacia donde se esté presentando y hacia donde esté reduciendo realmente la visibilidad en comparación con los demás cuadrantes. Entonces, hasta aquí, señores, la retroalimentación. Si hay algunas dudas, si hay algunas opiniones, si hay algunas objeciones al respecto, comunicarse al 315-682-2503, que es mi teléfono, o por otro medio. Espero que haya sido de provecho y que les aclare algunas cosas. Y estoy presto para colaborarles en lo que pueda. Entonces, muy buenos días para todos y que pasen un excelente día en el día de hoy. Muchas gracias.